¿Qué preguntas tienen? Bajo esa estructura argumentativa, entonces en el caso de factoring, por ejemplo, ese excedente del productor del que está mencionando, lo extrapolamos entonces a la elasticidad de la oferta y lo que habría, digamos, según esa línea argumentativa, para saber si lo estoy entendiendo bien, eh, entonces habría significatividad de la conducta en la medida que la elasticidad de la oferta no puede ser garantizada y se está afectando ese bien jurídico tutelado. ¿Sí entiendo bien? Sí, yo creo que el sentido común es el que nos permite siempre tratar de entender las cosas de mejor manera. Yo pienso que si hay oferta disponible dentro del mercado suficiente y hay unos cartelizados que están por fuera de esa oferta disponible que queda, el consumidor no tiene en riesgo el bien tutelado que es su excedente porque él puede comprar ahí. Y el empresario no tiene ninguna barrera porque lo que está haciendo los otros es el peor de los negocios, subió el precio y nadie le va a comprar. Ok, y Ahora, eso desde el punto de vista que te estoy diciendo acá, que eso es Mauricio Velandia, pero a nivel internacional el 15 y el 10% es algo internacionalmente que tenemos que ver, porque no copiarlos, pero por lo menos tener en cuenta que alguien lo estudió y lo debatió y pusieron que el minimis era una forma de exclusión de responsabilidad. ahora, ¿no será que ese argumento de la superintendencia está demasiado extrapolado? Es decir, hay un bien jurídico tutelado que estamos protegiendo, es la entrada al mercado. En el caso de factoring, habla de pequeñas y medianas empresas. ¿No será que llevarlo hasta el punto de y entonces la financiación de pequeñas y medianas empresas, digamos, hasta qué punto eso realmente afecta esa elasticidad de la oferta? No sé qué opina al ¿Cuál, respecto. cuál, cuál punto? Pues en el desarrollo de la resolución mencionan que se hace, pues digamos, el efecto en el mercado es que las pequeñas y medianas empresas no pueden acceder a un mecanismo de financiación pues por el tema de factoring que está haciendo Postobón y bueno. Es que no sé, cuando me nombraste factoring, hasta ahí te entendí, ya quedé perdido porque no sé de qué me estás hablando. De la investigación pues de la investigación del año pasado de Postobón. No, 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 hace muchísimo tiempo por cosas del destino, por mi hija, muchas cosas, he dejado de leer cosas. Entonces, la verdad, lo que me estás nombrando a mí, eso no, yo te puedo de las que he leído, las que he participado, de esas no sé, pero entiendo que todo elemento de raciocinio es válido y lo que comencé diciendo, el punto de vista que tú tienes es bien lo que yo estoy hablando y todo lo que yo tengo atrás. El punto de vista que yo tengo es viendo de ti y todo lo que tú tienes atrás. Ninguno de los dos podemos ver todo. Entonces pienso que siempre hay válido en algo de lo que dice. Yo lo que pienso dentro de esta conferencia es que significativo es que exista, o significativo es antijurídico, y que antijurídico es puesta en riesgo o afectación al bien tutelado. Y que esa afectación al bien tutelado desde el punto de vista económico daría pie a participación de mercado de las empresas que si son muy pequeñas en participación y se agruparon, no pone en riesgo el bien tutelado. Traigamos algo por analogía, los acuerdos verticales son prohibidos en algunos momentos cuando el que tiene posición dominante hace el acuerdo vertical, porque repitió su monopolio, por llamarlo así, repitió su posición dominante. Entonces ahí es significativo, pero cuando no tiene posición dominante y hay oferta disponible, ahí sí no es ilegal. Yo te digo, si la argumentación legal para eso es válido, para esto también, porque es que no hay argumentación legal para que un acuerdo vertical no sea ilegal, sino el artículo 3º donde dice que es significativo. Entonces, para algunos casos sí lo miro y para otros no, miremoslo para todo. Y no se trata de crear un tema sólido, fuerte, donde uno pueda decir el tema hasta dónde va, y yo creo que el reproche de los carteles es profundo y es el peor comportamiento. Sin embargo, yo pregunto, más desde el punto de vista pragmático, ¿cómo luchar alguien que tiene un 1%? Entra un fabricante de cerveza artesanal a competir con Bavaria. ¿Qué va a competir? Si es que esta compra cebada y malta por mayor, eso ya no hay posibilidad. Entonces hay que darle posibilidad para que compita. Eso quiere decir que, ¿cómo hago para luchar? Creo que la voz pasiva de que sea significativo es que autoriza acuerdos de empresas con poca participación para que se enfrenten con el grande. Es otro punto de vista diferente. ¿Sí? Ok. Doctor Bernardo. Para los que no conozcan al doctor Bernardo es un profesor acá
importante en materia de derecho administrativo y derecho público. No sé si me va a criticar, me va a hacer, Pero por supuesto. Digamos que su dicho para mí es muy importante. Vale, muchas gracias, Mauricio. Me va a permitir hacer unas rápidas observaciones y comentarios porque no lo puedo evitar, no solo por amistad, sino porque, digamos, desde el punto de vista estrictamente académico, seguí la conferencia, digamos, con ojos de profesor de Derecho Administrativo Sancionador, y también recordando que además del libro español está el nuestro del año pasado también, de la potestad sancionadora de la administración. Es un libro así de gordo y es colombiano y latinoamericano. Entonces, también es una invitación para que le echen una mirada a eso. Bueno, lo que quería decir es que una primera observación es que no es tan cierto que de manera general en el régimen del CEPACA, del procedimiento administrativo sancionador, en Colombia sea indispensable la antijuridicidad como uno de los elementos del ilícito administrativo. Es cierto que en varios regímenes especiales sancionatorios sí se exige y sí existe. Si uno mira el CEPACA, realmente el CEPACA no lo exige, pero transforma esa antijuridicidad en simplemente un criterio de graduación de la sanción. Eso está en el numeral primero del artículo 50 del CEPACA. Sin embargo, en muchos regímenes sí es cierto que la antijuridicidad por disposición del legislador exige que desde el inicio de las actuaciones y hasta el final se tenga que hacer ese análisis de si realmente esto amerita la intervención de la potestad sancionadora del Estado, como en el caso de la significatividad que trae el artículo 3º de la 1340. Entonces, yo lo que creo es que esto no afecta la conclusión a la que llegas, porque en todo caso, yo sí soy convencido de que el artículo 3º no simplemente establece un requisito de procedibilidad para la apertura de las investigaciones. Obviamente, en esa etapa es un análisis puramente discrecional. En esa medida, y yo creo que ese acto no tendría recursos, pero a condición de que la autoridad de competencia comprenda que a lo largo del proceso, dentro de lo que tiene que demostrar, porque el que tiene la carga de la prueba de la autoridad, obviamente tiene que demostrar esa significatividad, que yo creo que sí es la manifestación de la antijuridicidad en este tipo de procesos. Y eso significa, y en virtud también del principio de la congruencia del acto sancionador, si yo al iniciar y al formular unos cargos estoy planteando que esta conducta es significativa, yo como Estado tengo absolutamente la obligación, al momento de expedir el acto definitivo, de ser bien congruente con la hipótesis con la que yo inicié. Y mi hipótesis inicial como autoridad es que esta conducta es significativa. Yo estoy absolutamente obligado a demostrarlo en el acto definitivo. Y en esa medida, el análisis de significatividad, que sería el análisis de antijuridicidad en el derecho sancionador de la competencia, tiene que ser una parte indispensable del acto definitivo del acto sancionatorio, de tal manera que todos los recursos administrativos y luego el debate ante el contencioso administrativo, por supuesto, que deben incluir ese debate. Sería absolutamente, a mi modo de ver, es inaceptable una posición según la cual, de malas, la antijuridicidad se resolvió en esta etapa y de eso no volvemos a hablar, porque eso es prejuzgar. Eso es prejuzgar. Y es darle una apariencia de acto definitivo a un acto que es de trámite, porque ahí simplemente se está presentando una hipótesis. No tiene ningún sentido que yo diga que ese acto, ahí ya se resolvió ese punto, porque obviamente no va a haber derecho de defensa, ¿sí? Entonces yo creo que sí es bastante importante hacer este tipo de debates para hacer mover el tema. Yo siempre he pensado, hace 20 años, casualmente, que trabajaba en la SIC, y siempre he pensado después que ha habido una gran distancia entre el derecho administrativo sancionador y nuestro derecho de la competencia. Efectivamente suscribo a eso y creo que es el momento de empezar a pensarlo y verlo desde ese punto de vista. Esa era, digamos, la observación principal que tenía. Leonardo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Claro que sí. Toca el doctor Carlos y después Camilo. Gracias. Yo solamente quería compartir estos comentarios. La significatividad creo que la puede ver uno en forma un poco concreta en el caso del análisis de las fusiones empresariales, donde hay unas reglas específicas muy parecidas a las que tú señalaste en el caso de
la norma europea, hablar de participación en el mercado, de tamaños de los activos. La significatividad no es un asunto sencillo y hace parte de esas zonas grises en las que la SIC tiene la posibilidad de usar su poder discrecional, como lo hace en el caso de las sanciones. Uno busca, digamos, una norma que te permita hacerle seguimiento a las sanciones y no es fácil encontrar uno qué rigor analítico siguió la superintendencia. Algo así le pasa a la significatividad y estoy de acuerdo con todos tus planteamientos. Solamente quise recordar el caso de las fusiones, para decir, oye, ahí está eso también, que dice, sigue el ejemplo europeo. Pero también, a raíz de tu exposición, me parece muy contradictorio el hecho de que tengamos unos acuerdos de precios prohibidos per se, sin ningún efecto, lo cual no soportaría un análisis de significatividad, porque yo puedo firmar el acuerdo y me sancionan porque me lo encontraron, ahí está, y me pueden sancionar. De pronto me aplican una sanción pequeña, ejemplarizante, pero no tuvo ningún efecto en el mercado y la SIC tiene toda la posibilidad de sancionarme por eso. ¿Fue significativo? Ahí les dejo la duda, porque yo no soy abogado, soy economista. Gracias. Sí, el punto es que para nosotros como abogados el elemento significativo es relevante o no es relevante. O si no es relevante, ¿para qué lo pusieron? Pues no lo ponga. Pero si lo pusieron, es que lo que se pone en la ley hay que cumplirlo. Gracias. Me nace una inquietud y pues el tema de significatividad pues está previsto en la regulación nacional, pues en el decreto 2353, pues en la medida en que hay un complemento por el artículo 3º, que es como el corazón del tema de la ley 1340 de competencia. Entonces, digamos, la reflexión que tengo y que me ha estado como dando vueltas a lo largo de su interesante conferencia es un tema que está para prácticas restrictivas al comercio, acuerdos que son bilaterales o conductas unilaterales o eventuales comportamientos de posición dominante. Cuando uno revisa el tema frente a competencia desleal, que está pues los temas regulados en la ley 256, uno no encuentra que la significatividad sea un elemento que tenga que tener en cuenta, en este caso la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, para conocer de investigaciones de competencia desleal. Entonces, la reflexión que yo hago, pues yo soy abogado, además de candidato a magíster en Derecho Económico, es, digamos, quitando el ropaje jurídico, podría uno hacer un juicio de valor en cuanto a la posibilidad o conveniencia que la significatividad sea aplicable a temas de competencia leal, por ejemplo, desviación de clientela, ruptura contractual o actos de comparación, puesto que finalmente se va a afectar el mercado, mercados relevantes que de alguna manera el consumidor pues va a tener algún perjuicio cuando hace sus actos de consumo. Entonces, digamos, hasta dónde el análisis podría llegar a considerar que lo significativo también puede ser aplicable a temas de competencia leal. Esa es mi inquietud, Bien. profesor. Este año tengo el propósito de decirle al departamento que me deje hablar lo máximo posible hasta que me dejen hablar en diferentes conferencias. Vamos hasta donde el doctor Emilio y el doctor José me lo permitan, pero voy a decir lo siguiente, no me está contestando, porque es otro tema. Yo pienso que así como el artículo 3, la 1340 es el artículo más importante de las normas de competencia, pienso que el artículo 2 y 3 de las normas de competencia leal son los más importantes. Particularmente el 3, inciso segundo, trata de explicar por qué es una norma pésimamente denominada, porque competencia desleal no requiere una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. A partir de ahí es una norma pésimamente redactada porque no hace parte de las normas de competencia, sino hace parte de las normas de comportamiento del deber ser dentro del comercio de cualquier persona, porque puede ser demandado un no competidor. Entonces, eso, el artículo, digamos, 3, inciso segundo, para tenerlo en el campo debe haber una reforma que le cambie rápidamente el nombre a esa ley, porque pues, no es competencia desleal, porque no requiere relación de competencia, se cuida la empresa o la concurrencia de la empresa que puede ser afectada por un competidor o por un tercero. Ese es un artículo importante. El artículo segundo de la 256, muy importante,
que es el corazón de la ley 256, es que debe ser un acto concurrencial, y concurrencial es que sea objetivamente idóneo, significativo, objetivamente idóneo, para aumentar la participación del autor del comportamiento de un tercero. Es decir, un comportamiento que no tenga esa idoneidad, porque es una ley, por eso es que la acción de amenaza existe, porque es un acto idóneo que no requiere resultado. Entonces la acción de competencia desleal es la única acción civil que tiene la posibilidad de amenaza, y de responsabilidad con amenaza, donde la amenaza es daño. No requiere el daño a la empresa, sino la amenaza a la empresa. Entonces, el elemento significativo cuando estamos en competencia desleal desde el punto de vista civil y privado, que es la afectación privada, es que sea idóneo, y esa idoneidad pienso que es más o menos significativo, porque si no tiene la idoneidad para, no es, así sea típico, no encuadra en el artículo 2 de la 256. Es decir, si uno se va a la 256, el comportamiento puede ser del 13, del 14 de la 256, pero si no es idóneo, no hay nada. O sea, tipicidad, para hablar un poco más académicamente, pudiéndome equivocar, es si dentro de la tipicidad de la 256 el artículo 2 existe, o el segundo solamente es un elemento de antijuricidad, hablando desde el punto de vista civil, que es inapropiado hablar de antijuricidad desde el punto de vista civil. Ahora, otra cosa es la competencia desleal administrativa, que es cuando efectivamente daña al bien tutelado. Si ustedes ven o pueden en internet investigar un poquito, hay prácticas comerciales restrictivas como consecuencia de un comportamiento desleal, porque se dieron cuenta que el bien tutelado, que es excedente del consumidor y excedente del productor, no solamente se ve afectado por acuerdos y abuso o actos. Los actos colombianos, que en algunas partes, universidades dicen que es una colombianada, yo creo que más bien es un miedo a crear algo propio, porque fue creado en el 59. Estados Unidos lo creó después con comportamientos desleales restrictivos, y es que partiendo de la ley de competencia desleal se puede haber afectado al mercado. Por ejemplo, una publicidad compleja que está en actos y en competencia desleal es publicidad engañosa. O también la violación de secretos, una violación de secretos que venga de un acto unilateral que afecte el mercado. Eso no está en el 48, estaría en la prohibición general. Pero eso que llamamos acá actos, en el mundo se le llama comportamientos desleales restrictivos, y es cuando el comportamiento desleal típico del artículo 7, con prohibición general, que es una tipificación general, o el resto de supuestos, tipificación especial, que afecten el mercado, son restrictivos de la competencia y castigados con multa. Entonces, esa acción que tenemos en Colombia de acción de competencia desleal administrativa, afuera se llama como un tipo de desleal que se llama deslealtad para prácticas comerciales restrictivas. Entonces, resumiendo, yo creo que la significatividad que aparece en la 250, en el 2153 o en la 1340 es más o menos parecida a la que aparece en el inciso segundo del artículo 2 de la 256, que es que el acto sea objetivamente idóneo para alcanzar determinados fines. José. Última. Gracias. Mauricio, primero muchísimas gracias por iluminar este punto de derecho de la competencia. Yo creo que esto, la significatividad es algo que venimos alegando hace más o menos 5 o 6 años los abogados de defensa o los operadores jurídicos que nos paramos de cara las más de las veces de la defensa. Y creo que no se había visto la oportunidad de abrir un espacio como el que usted está abriendo hoy para tratar de generar todos estos planteamientos e inquietudes. Quiero hacer un poco como de abogado del diablo o pararme del otro lado de la luz y decir que voy a ser benévolo con la interpretación que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha dado a la interpretación sistemática del marco normativo que tienen y la forma en que ha aplicado o ha decidido aplicar la significatividad. Bajo el entendido de una lectura, digamos, muy exegética, permítame este comentario, de lo que es el artículo 3 de la ley 1340. Y si uno lee de manera detenida, lo que encuentra es claramente un prerequisito para darle trámite a la investigación administrativa, pero no quiere decir en ese momento, y siendo, digamos, vuelvo y reitero, benévolo con la interpretación que está haciendo la Super, que en ese mismo momento la Superintendencia diga es que esta conducta, pues, no permite la libre participación de las empresas en el mercado, afecta la eficiencia y afecta el bienestar de los consumidores. Si uno lee ese tercero con detenimiento, lo que dice es que tenga la potencialidad de afectar esos propósitos. En ese orden de ideas, ese análisis, esa carga que le puso la norma al operador jurídico en sede de superintendencia, pues es absolutamente engorrosa y fuerte. Determine desde ya los elementos sobre los cuales se va a tener que defender el investigado. Uno siempre lo que dice es, con el sombrero de defensa, es no, esta conducta no afecta
la libre participación de las empresas en el mercado. Esta conducta no afecta la eficiencia, por el contrario, esta conducta es procompetitiva. Esta conducta no afecta al consumidor final, ¿cierto? Y esos más o menos son pues, con diferentes argumentos lo que uno, dependiendo del catálogo de conductas o de las conductas que escogieron del catálogo de conductas para hacer la imputación en el pliego de cargos, pues esa más o menos va a ser la defensa de uno. Entonces, lo que sí no está bien, y ahora sí me pongo nuevamente el sombrero de defensa, que puede hacerlo uno en estos escenarios académicos, por supuesto, es que no nos permitan al final de la investigación, cuando ya hay una recomendación en ese informe motivado, pronunciarnos sobre esa significatividad, diciéndonos lo que nos dijeron en ese mismo caso de pilotos prácticos del Pacífico, y es que el análisis de significatividad que usted pretende en este momento controvertir ya se hizo en el momento en que se motivó el pliego de cargos. En ese orden de ideas usted perdió, casi que perdió la oportunidad procesal para hacerlo, solo que nunca la tuvo, porque le manifestaron muy claramente en ese pliego de cargos que contra el mismo no procedía recurso. Entonces, creo que tratando de salvar lo que está haciendo la superintendencia, y vuelvo y digo, siendo muy benévolo con la interpretación de lo que está haciendo la superintendencia, creo que la forma de sortear este impasse es que nos permitan alegar respecto a la significatividad de la conducta, así sea al final. Y esto va a desencadenar un problema mayor o en una inquietud mayor, y tal vez en otro foro, en mi criterio, se puede hablar de esto, y es hasta qué punto el funcionario, que es una persona cargada de subjetividad, usted ha sido funcionario, yo he sido funcionario, varios aquí hemos sido funcionarios, y al final de una investigación de 5 años donde se rasgó las vestiduras, diciendo que esta conducta afectaba al aparato productivo nacional, que afectaba la libre participación de las empresas en el mercado, que afectaba la eficiencia económica y que afectaba al consumidor, va a decir, ¿sabe qué? Sí hubo un cartel, pero esta vaina no era significativa. Ese humano, ese funcionario que está ahí, le queda muy duro darse ese palo. Entonces, un poco como comentarios a lo que hemos oído hoy. Le agradezco muchísimo, digamos, coger ese reflector de todas las ideas que usted tiene y iluminar este punto de derecho, porque definitivamente creo que necesitaba este espacio. Muchas gracias. Gracias, José. Un último comentario, y es, para ser honesto con el tema, yo lo que he podido leer de esos libros de derecho administrativo sancionador, porque estamos hablando de un tema de derecho administrativo, más que de competencia. Competencia es que es significativo, pero el resto, si el recurso es procedente o no. Y es que lo que yo pude leer, y la tendencia es que si un comportamiento es típico, se presume la antijuricidad y la carga de la prueba está en el administrado para que pueda romper el esquema de responsabilidad, diciendo que es típico pero que no daña al bien tutelado. A efecto de 2 comentarios que hemos hecho acá, y que me parece, a título de ser honesto y puro con lo que más o menos se dice en algunos textos o en algunas jurisprudencias afuera, es que la tipicidad se entiende que ya es una presunción de antijuricidad y le queda la carga de la prueba a otro, pero como está estructurada la ley, uno podría decir que la super tiene esa labor engorrosa, que sí es engorrosa, pero pues es que está en la ley, es el bien tutelado, y qué hacemos, y que también la hacen en Europa. Para mí, como siempre, es un gran placer estar acá presente en mi casa de estudios, y les agradezco la deferencia que tuvieron con el tiempo hoy, y los invito a ver las clases que están grabadas en la página, porque es un videolibro y son ideas en 23 capítulos que ustedes pueden ver gratuitamente, y que no tienen ningún costo, y que para mí no tienen ningún beneficio diferente a poner en bandeja un tema. Muchas gracias.